Teníamos entonces que si f es diferenciable, en A, en el sentido de que existe la transformación lineal de FA, entonces las derivadas parciales de J de F en A existen para todo J, digamos que sea una función de n variables, y además el jacobiano, o sea, la matriz de la transformación lineal, va a ser lo siguiente. Va a ser la derivada con respecto a la primera variable de la primera función, derivada con respecto a la segunda variable de la primera función, así hasta derivada con respecto a la enésima variable de la primera función, derivada 1 de la función 2, derivada 2 de la función 2, todo esto va evaluado en A. Derivada enésima de la función 2 evaluado en A. Derivada 1 de la función emésima en A. Derivada 2 de la función emésima en A. Hasta derivada n de la función emésima en A. Entonces, ese es la matriz jacobiana de la función. Básicamente, filas corresponden a las funciones componentes y columnas corresponden a las variables de la función. Entonces, es una matriz M por N. Veamos un ejemplo. Un ejemplo sería, puedo agarrar cualquier función, no sé, la función f de xy, una función de dos variables, es igual a, no recuerdo cuál fue el ejemplo que usé la vez pasada, voy a poner aquí x a la 2 más y a la 3, aquí voy a poner x y menos y a la 2, y aquí voy a poner logaritmo de xy, y aquí voy a poner eh, algo más simple, x más y. ¿Ok? Vean que eso es una función de R2 en R4. O sea, en realidad son 4 funciones. Son 4 funciones de 2 variables, entonces es de R2 en R4. O sea que la matriz jacobiana va a ser una matriz 4 por 2, 4 filas, 2 columnas. Y podemos sacar las derivadas. De hecho, voy a hacerlo así. En un punto AB arbitrario. O sea, voy a hacerlo directamente. La matriz jacobiana va a ser lo siguiente. Un punto AB. Es derivar la primera función con respecto a todas sus variables y evaluar en el punto AB. Entonces, vean que la primera función con respecto a x es 2x y con respecto a y es 3y a la 2. Entonces, la primera fila va a ser 2a, 3b a la 2. Esa es la primera fila, que son las derivadas de la primera función con respecto a x y y, y luego evaluando en un punto a, b. Segunda función con respecto a x es solamente y, o sea, evaluando en AB sería b. Con respecto a y sería x menos 2y, o sea, a menos 2b. La segunda función, perdón, la tercera función con respecto a x es 1 entre xy por y, o sea, 1 entre x. Aquí quedaría 1 entre a y aquí quedaría 1 entre b. Y la última función, tanto con respecto a x como respecto a y, es 1.
Creo que había estado denotando las matrices con corchetes por algún motivo, no sé cuál, pero eso no es tan importante. Ok, entonces la matriz jacobiana es la matriz de derivadas parciales. Ok, entonces ahí tenemos un ejemplillo más. Y ahora de nuevo, el teorema pasado, el último teorema que vimos la vez pasada, lo que decía es que si f es diferenciable, si existe la transformación lineal, entonces las derivadas parciales existen y la matriz jacobiana se puede calcular como estas cosas. El recíproco también es cierto, pero hay que agregar hipótesis. Hay que agregar algo más. Entonces tenemos el siguiente teorema. Si f de Rn en R tiene todas sus derivadas parciales, o sea que existen, tiene todas sus derivadas parciales y son continuas en A, entonces el diferencial existe, o sea, f es diferenciable, y por el teorema anterior, eh, vamos a ver cómo lo pongo, la entrada J, voy a ponerlo así, la entrada J de la matriz jacobiana es la derivada J décima de f en A. Ve que aquí estamos con una función de Rn en R. Entonces es una matriz 1 por n. O sea, la matriz jacobiana es un vector, por decirlo así. Es una matriz 1 por n. Entonces es una matriz de una fila con n entradas. La entrada j décima es la j décima derivada parcial. Entonces, eso me da un recíproco, pero vean que necesita una hipótesis más fuerte. En el teorema anterior, con solo que f fuera diferenciable, todas las derivadas parciales existen, no necesariamente continuas. Para que la otra dirección sea cierta, las derivadas parciales tienen que existir y ser continuas en Rn. Perdón, en el punto A en el que estamos trabajando. Ok, entonces veamos la prueba. Yo quiero ver, básicamente yo quiero ver cuánto es f de A más h menos f de A. O sea, quiero tratar de armar la definición de diferenciabilidad. Y vean que estoy asumiendo que todas las derivadas parciales existen. Entonces, el teorema anterior me da un candidato, o sea, el teorema anterior me dice que si es diferenciable, entonces las derivadas parciales existen y la transformación lineal está por medio de las derivadas parciales. Entonces, para probar este teorema, lo que voy a hacer es, como ya sé que las derivadas parciales existen por las hipótesis del teorema, voy a usar esas derivadas parciales para construir el candidato a la transformación lineal diferencial. Pero antes voy a escribir un poco lo que quiero. Entonces, para la prueba, casi siempre cuando se trata de derivadas y diferenciales, siempre es importante ver quién es f de A más h. Voy a ponerle vectores para indicar que I, h son vectores. ¿Cuánto es esta diferencia?
f de a más h menos f de a. Para la definición de diferenciabilidad, el h es un vector. El h es un vector que tiende a 0. Entonces esto es f de a1 más h1, a2 más h2, hasta an más hn, menos f de a1, a2, hasta an. ¿Ok? Como yo quiero de alguna forma relacionar esto con las derivadas parciales, voy a sumar y restar cosas. Por ejemplo, aquí puedo escribir lo siguiente. Esto es, voy a copiar y pegar eso. Voy a sumar y restar lo siguiente. Voy a sumar lo mismo, pero sin sumarle el h a la n. O sea, voy a sumar y restar lo siguiente. A1 más h1, a n menos 1, más hn menos 1, a n. Ese es el término que voy a restar y sumar. Más f de a1 más h1, a n menos 1, más hn menos 1, a n, menos f de a1 hasta a n. ¿Ok? Ahora voy a sumar y restar lo mismo. Voy a sumar y restar otra cosa. Voy a sumar y restar lo mismo, pero llegando hasta un término menos. O sea, va a ser lo siguiente. Vamos a ver si puedo copiar y pegar todo esto. Para tener que escribir tanto. Bueno, va a quedar medio torcido, pero no importa. Bueno, tengo esto. Voy a modificar un poco eso. Ese está bien. Ahora voy a restar lo siguiente. A1 más h1. A n menos 2 más hn menos 2. A n menos 1 a n. Y voy a sumar lo mismo. A1 más h1. A n menos 2 más hn menos 2. A n menos 1 a n. Menos f de a1 hasta a n. Y así sucesivamente. Así sucesivamente hasta llegar a una parte donde sea simplemente A1 más H1 menos F de A1 hasta AN. Es decir, cada vez voy eliminando un H. Ok. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Voy a aplicar la versión débil del teorema de valor medio, la versión que dimos. Entonces, vamos a aplicar la versión débil del teorema de valor medio. Ok, entonces voy a agarrar una bola alrededor de A. O considera esta bola, la bola alrededor de A.
Eso quiere decir que y si h menor que r, entonces a más h pertenece a esa bola, ¿verdad? Si el radio es menor que r, entonces si al centro le sumo, perdón, si un vector tiene norma menor que r, entonces si se lo sumo a A, está dentro de la bola, ¿verdad? De la bola me estoy moviendo una cantidad menor que r. Ok, ahora, ¿cómo, cómo las derivadas parciales para j igual 1 hasta n son continuas en A? Yo sé que existe lo siguiente, existen delta 1 hasta delta n, tales que si x menos a es menor que delta j, entonces delta j f de x menos delta j f de a es menor que, voy a poner epsilon entre n, para todo j. Es decir, cada una de las derivadas parciales es continua, para cada una de ellas existe un delta. Como son una cantidad finita, yo puedo tome delta al mínimo de todos esos. Eso es mayor que 0. Y con ese delta me sirve para controlar todas las derivadas parciales a la vez. Es decir, si x menos a menor que delta, entonces, voy a escribirlo. Si x menos a menor que delta, entonces, aquí voy a quitar este para todo, porque eso es solo para el j en particular. Entonces, df de x menos djfa es menor que epsilon entre n para todo j. ¿Ok? Entonces simplemente usamos un delta para todas. Voy a aplicar, bueno, primero voy a tomar R menor que ese delta. El R es la bola alrededor de A. Entonces voy a aplicar el teorema del valor medio. Aplico el teorema del valor medio débil a la bola BRA y con las diferencias de la primera parte. Es decir, con estas diferencias que saqué acá, aquí voy a tener n diferencias, ¿verdad? Porque cada vez estoy sumando y restando, eliminando una variable, entonces voy a tener n diferencias. Aquí va a ser, vean que esto es, todos le sumo h, menos exactamente lo mismo, pero a la última no le estoy sumando h. Acá, no h hasta el n-1, aquí estoy sumando h hasta el n-2, o sea, aquí hay, básicamente hay, lo que está variando es un término, o sea, con respecto, de aquí a aquí, por ejemplo, estamos variando solamente el último término. Todos los n-1 primeros son iguales y estoy variando el último. De aquí a acá, estoy variando, vean que todos son iguales, excepto el n-1, entonces estoy variando solo el n-1. Y si sigo así, encuentro diferencias donde solo está variando cada uno de los términos. Ok, entonces voy a aplicar el teorema de valor medio. Yo sé que existen, si uno
hasta si n en la bola, tal es que, voy a darle unos segundos para pasar de página. Ok, voy a pasar la página. Entonces voy a aplicar el teorema de valor medio ahí arriba. Y voy a obtener lo siguiente. Bueno, en realidad estoy aplicando el teorema de valor medio a la diferencia. De hecho, no necesito las diferencias de arriba. F de A más H menos F de A va a ser lo siguiente. Va a ser la primera derivada de F en si 1 por la diferencia entre las primeras coordenadas, que sería A1 más H1 menos A1 más segunda derivada F en si 2, A2 más H2 menos A2, más, y así sucesivamente hasta la enésima derivada de F en si n, a n más hn menos a n. ¿Ok? Eso es simplemente el teorema de valor medio, la diferencia de arriba. De hecho, o sea, las diferencias que hice al inicio no las necesitaba tanto. Eh, el problema es que la prueba de esto la había hecho antes de probar ese teorema de valor medio. Entonces las diferencias de arriba las hice por si no teníamos el teorema de valor medio, aplicar el teorema de valor medio en cada variable. O sea, básicamente, o sea, las diferencias de arriba es lo que hice para probar ese teorema de valor medio. Dejarlas en diferencias en las que cuales solo una variable sea la que cambie. Entonces aplico el teorema de valor medio en una variable, en cada una de ellas, para obtener esta resta. Pero con el teorema de valor medio no necesitaba hacer eso. No sé por qué lo hice en mis notas. Probablemente mis notas las tengo desordenadas. Ok, entonces tengo esto. De nuevo, es simplemente el teorema de valor medio. Ahorita tengo f de x menos f de a es igual a la suma de las derivadas parciales por la diferencia de las coordenadas correspondientes. Ok, entonces vean que eso es simplemente, voy a escribirlo así, la suma desde j igual 1 hasta n de la derivada parcial de f en el punto si j por hj. ¿Ok? O sea, esas diferencias a1 más h1 menos a1 o a j más hj menos a j simplemente queda hj. Ok, entonces eso también lo puedo ver como lo siguiente. Eso lo puedo ver como de 1 f si 1 de j, perdón, de n f si n multiplicado por el vector, voy a escribirlo así, h1hj. Usualmente los vectores para cuestiones de cálculo, este es el vector h. Para cuestiones de cálculo, usualmente los vectores se escriben como columnas. Para poder multiplicar una matriz por un vector, se escribe el vector como columna. O sea, esto es notación que usualmente el vector h1, o voy a ponerlo en términos de x1 hasta xn, usualmente se denota así.
para efectos de cálculo o de acomodo. Usualmente el vector corresponde a una matriz vertical, una matriz, esto es un paréntesis ahí. Y en lugar de nota va a poner notación. Eso para cuestiones de cálculo, porque usualmente, por ejemplo, una transformación lineal es una matriz por un vector, entonces el vector se acomoda en forma horizontal, vertical. Ok, entonces tengo eso, ¿verdad? F de A más H menos F de A. Vean que es una matriz fila con las derivadas parciales en ese punto por el vector H. Ok, entonces ya esto se parece mucho a lo que yo quiero que sea la matriz jacobiana. Entonces vean que la idea, o sea, ¿cuál es la idea? La idea de la definición de diferenciabilidad es que la matriz jacobiana aproxima esta diferencia. Vean que esta es como la matriz jacobiana, por decirlo así, pero no en el punto A, sino en puntillos que están muy cercanos a A. Entonces, esto es una aproximación de la matriz jacobiana. Ya la vamos a escribir más formalmente. Voy a considerar lo siguiente. Considere la transformación t de x igual la suma desde igual 1 hasta n, voy a ponerle j, de j igual 1 hasta n, de j f de a xj. O lo que es lo mismo, de 1FA hasta de NFA por el vector x1 hasta xn. O sea, el teorema anterior dice que si f es diferenciable, este es el jacobiano, ¿verdad? Esta es la matriz jacobiana, pero todavía no sabemos que f es diferenciable. Entonces lo que vamos a probar es que esta matriz o sea, que esta transformación lineal dada por esta matriz satisface la definición de diferenciabilidad. Entonces eso es lo que vamos a probar. Para eso quiero ver que f de a más h menos f de a menos esa transformación evaluada en h entre h, quiero ver que eso es pequeño, que eso va para 0. Ok, entonces, eso es igual a, para f de a más h menos f de a, voy a usar lo que saqué anteriormente. Esto es la suma desde j igual 1 hasta n de j f de si j hj menos la transformación lineal aplicada al vector h, tenemos la fórmula arriba, es casi que lo mismo, pero todas las derivadas están evaluadas en a. Y lo estoy aplicando en vector h, entonces es hj. Todo eso entre h. ¿Ok? Voy a hacer eso menor o igual que esto es por desigualdad triangular. Esto es menor o igual que la suma desde j igual 1 hasta n de jf si j menos de jfa. Voy a factorizar el hj y me queda hj entre norma de h. Ahí lo que hice fue aplicar desigualdad triangular en la suma de arriba y hay un hj, lo factoricé en cada término. Ahora, lo importante acá es que este término de acá, o sea, toda esta fracción, esa fracción es menor que 1. Esa fracción es menor que 1 porque es una componente del vector entre, entre la norma del vector, ¿verdad? La norma del vector siempre domina a cada una de las componentes. Esto es menor que 1 para todo j.
Entonces yo puedo decir que toda esa suma es menor o igual que la suma desde j igual 1 hasta n de j f de x y j menos de j f a. Pero los CJ los estoy tomando, los CJ están dentro de la bola. Están dentro de la bola de centro a radio R, donde el R es menor que el delta de la continuidad. Bueno, de hecho no sé por qué no usé delta aquí en lugar de usar ese R. Pero lo importante es que esta bola es la bola dada por el radio de la continuidad. Es decir, que todo punto de esta bola va a estar lo suficientemente cerca de A para que las imágenes sean menores que epsilon entre n. Entonces, de nuevo, esos puntos son que están cerca de a una distancia delta. Entonces, por la continuidad, las imágenes de esos puntos están a una distancia epsilon entre n. Entonces, esto es menor que la suma desde j igual 1 hasta n de epsilon entre n, y eso es epsilon. Y eso porque esta cosa es menor que delta para todo j. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esta diferencia es menor que epsilon si h es lo suficientemente cercano a A. Entonces, en otras palabras, eh, esta cosa, f de a más h, menos f de a menos t de h, entre h, eso tiende a 0. Es decir, f es diferenciable porque existe una transformación lineal que hace eso. Y por unicidad, el diferencial de f en a es exactamente la transformación t. Voy a ponerlo así, el diferencial de a evaluado en x es t de x, o sea, es d1 fa de n fa por el vector x. ¿Ok? Entonces, si las derivadas parciales existen, yo armo una transformación lineal que es básicamente la matriz de derivadas parciales, y esa transformación lineal resulta que satisface la definición de diferenciabilidad para f. Entonces, f es diferenciable. Eso era para una función de Rn en R, pero de la manera que se extendió la otra, usando la propiedad de que el diferencial de un vector es el vector de los diferenciales. Tenemos el siguiente corolario. Corolario sea f de Rn en Rm, tal que las primeras derivadas parciales existen y son continuas en A. De nuevo, siempre lo digo, pero que sean continuas en un punto A, eso ya quiere decir que están definidas, al menos según un abierto que contiene A. Por eso, porque, por ejemplo, en la prueba anterior era importante que pudiera existir una bola alrededor de A donde estoy definiendo las derivadas parciales. Y cada existen, bueno, existen y son continuas en A. Entonces, f es diferenciable. F es diferenciable en A.
Y de hecho voy a copiarlo de las páginas anteriores. Y eso. ¿Ok? Solo para verificar, voy a escribir la prueba. Bueno, voy a escribirla como la verificación de cómo se hace por coordenadas. Se me lo costa cosa. Quería cambiar el color. Ok. Si yo tengo una función, sea f, igual desde f1 hasta fm, eso sería una función de Rn en Rm. Si yo tengo una función de Rn en Rm, yo sé que por el teorema anterior, eh, bueno, primero, no sé si algo me pasó. Les quedó la pantalla en negro antes de lo esperado. Usualmente esto pasa después de hora y media de clase. No sé por qué pasó a los tan pocos minutos. Ya les restauro la pantalla. Mm, Listo, ahora sí. Bueno, por el teorema anterior, bueno, aquí me faltó, aquí debería haber especificado algo. O sea, ¿qué significa? Porque las derivadas parciales las definimos solamente para funciones de Rn en R. Entonces aquí voy a poner las derivadas parciales. eh, Voy a agregarlo aquí, derivadas parciales de las componentes. O sea, las derivadas parciales de las componentes existen y son continuas en A. O sea, de la definición de derivada parcial la teníamos solamente para funciones de Rn en R. Pero las entradas de una función vectorial, no, las componentes de una función vectorial son funciones de Rn en R. Entonces, como las derivadas parciales de las componentes existen y son continuas, entonces el diferencial de cada una cada una de esas componentes existe. Entonces, por el teorema anterior, dfj de A existe. De hecho, para todas.
Voy a ponerle i al índice de las funciones. ¿Ok? Y aparte de eso, yo sé quién es cada cosa. O voy a escribirlo así. La matriz jacobiana de la componente i va a ser una matriz con las derivadas parciales de la función iésima en A. ¿Ok? De nuevo, cada una de las funciones componentes tiene diferencial. Pero también hemos visto de la sección pasada que si las componentes son diferenciables, la función vectorial es también diferenciable. Y tenemos lo siguiente. Entonces, f es diferenciable. Bueno, voy a escribirlo así. dfa existe. Y además, dfa es, aquí es donde va a ser importante la distinción de la notación esa que escribí en la página anterior, porque habíamos visto que esta cosa era el diferencial de las funciones como vector. De fm en A. ¿Ok? Como vector se escribe así, el vector se escribe separado con comas, pero como matriz se escribe de esta forma. df1a, dfma. ¿Ok? Eso lo que quiere decir es que la matriz jacobiana, voy a pasar la página, ahorita me devuelvo de nuevo, solamente para terminar de escribir esta idea. La matriz jacobiana, no me está escribiendo, la matriz jacobiana de f en A es la matriz jacobiana de f1 en A. Bueno, eso está un poquito mal escrito, pero así. Y por el teorema, cada una de esas matrices jacobianas era las derivadas de la función correspondiente. Así. Entonces me voy a devolver para que terminen de escribir eso. Les voy a dar unos segundos. Ok. O sea, digo que esto está mal escrito porque estos son matrices. Entonces, o sea, técnicamente esto sería una fila de una matriz de matrices acá, de matrices fila, pero esto está mal escrito. La idea es que el jacobiano tiene como entradas, perdón, la matriz jacobiana, las filas son cada una de las matrices jacobianas de los componentes. ¿Ok? Entonces, básicamente eso viene de la transformación lineal. Si la transformación lineal aplicada a un vector se hace, o sea, lo pueden ver por cómo se multiplican las matrices. Entonces, si ustedes tienen una transformación lineal dada por un montón de transformaciones lineales, ustedes lo aplican fila por fila
Entonces eso corresponde a armar la matriz jacobiana esta. Lo importante es ver cómo se calcula de los ejemplos. Lo importante es ver que cada fila representa una función y cada columna representa una variable. Ahora, en los ejemplos que puse anteriormente, el último de la clase pasada y el primero de hoy, hice trampa, ¿verdad? Porque no tenía este teorema. Como no tenía este teorema, o sea, el teorema que vimos la clase pasada decía que si f es diferenciable, entonces las derivadas parciales existen y pasa eso, ¿verdad? En los ejemplos yo calculé la matriz jacobiana, pero sin, o sea, no sabía que eso era cierto, no sabía que la matriz jacobiana era esto, sin saber que esta función es diferenciable bajo la definición de formación lineal. Ya este teorema me dice eso, que con solo saber que las derivadas parciales existan, la transformación lineal va a existir y me da una forma explícita de calcular la transformación lineal. Aquí probablemente, bueno, aquí tuve que haberme restringido a un lugar donde las derivadas sean continuas, ¿verdad? Por ejemplo, el logaritmo de xy, el problema es que las derivadas parciales van a ser continuas solamente en ciertas regiones. Por ejemplo, puedo restringirlo a que x y y sean mayores que 0. Entonces, si restringo esto donde x y y es mayor que 0, las derivadas parciales son continuas y esta cosa vale. Entonces, ahí estoy haciendo trampa porque no tenía este teorema. El teorema lo que me dice es que, que basta con ver las derivadas parciales y el cálculo de derivadas parciales es simplemente cálculo, es cálculo de ingenieros. Ver que las derivadas parciales existen lo pueden hacer aplicando incluso materia 250 y ya con eso calculan la matriz jacobiana. No sé si hay preguntas sobre este teorema. Probablemente les asigne otra tarea hoy para no sé cuándo, pero hay que avanzar con las tareas. Voy a ver qué les pongo de tareas. Probablemente algo de la parte de esta derivación. Ok, entonces voy a continuar. En la sección pasada, con la definición rara de diferenciabilidad, vimos una regla de la cadena que no me decía gran cosa, ¿verdad? Me decía que si ustedes tienen dos funciones diferenciables en los puntos indicados, la composición es diferenciable y el diferencial de la composición es la composición de las diferenciales. O la matriz jacobiana de la composición es el producto de las matrices jacobianas. ¿Ok? Entonces, pero esa definición era un poco rara, ese teorema era un poco extraño y no nos sirve mucho para efectos de cálculo. Como ahora ya tenemos una herramienta que me relaciona derivadas como las conocieron cuando eran jóvenes, con la definición de diferenciabilidad por transformación lineal, podemos tener una versión de la regla de la cadena un poco más funcional, un poco más operacional. Entonces, tengo el siguiente teorema. Este teorema va a ser regla de la cadena. Regla de la cadena con derivadas parciales. Regla de la cadena con derivadas parciales. O es regla de la cadena de versión aplicada. CAF, voy a trabajar con una función de... Aquí se me van a enredar un poco las variables, pero... Vamos a ver.
sea f de, es que no quiero usar m, voy a usar otra. Voy a usar d. Voy a usar l. Sea f de rl en R y G1 hasta Gm funciones de Rn en R, perdón, aquí es hasta Gl, tales que G1 hasta Gm son continuamente derivables en A. Esto quiere decir derivadas parciales continuas. Derivadas parciales de orden 1 continuas. O lo que habíamos puesto de clase C1, pero aquí es de clase C1 en un punto. Y F continuamente derivable en G de A, donde G de A es o voy a definirlo en general, donde G de X es igual a un vector G1 de X, G2 de X, hasta GL de X. ¿Ok? Sea H de X igual F de G de X. Y eso es lo mismo que F de G1 de X hasta GL de X. H es la composición, nada más que vean que aquí la composición es un poco más extraña, ¿verdad? Porque F es una función de L variables. Entonces, para componer F, hay que componerlo con una función que sea una función, perdón, hay que en lugar de una función dentro de la variable, tengo que meter L funciones, porque tengo L variables. Es decir, tengo una función F que depende de L variables. Para componerlo, tengo que componerlo con L funciones. O bueno, voy a ponerlo así. Entonces, H es derivable. H es derivable en A. Y además, la derivada jésima de H en A, o sea, la derivada parcial de H en A va a ser lo siguiente. Va a ser la primera derivada parcial de F evaluado en G de A por la derivada parcial jésima de G1 evaluado en A más derivada parcial segunda de F evaluado en G de A por derivada jésima de G2 evaluada en A y así sucesivamente hasta derivada enésima de F, perdón, F tiene solo L variables, derivada enésima de F evaluada en G de A por la derivada jésima de GL evaluada en A. Se ve un poco complicado. Eso es la suma desde J igual 1 hasta, a ver cómo lo escribo bonito, J igual 1 hasta L, o usemos otro índice, desde igual 1 hasta L, de la derivada iésima de F
evaluada en g de a por la derivada j-ésima de g sub i evaluada en a. ¿Ok? Sigue viéndose un poco extraño. Pero ahorita lo escribimos de manera más sencilla. Vean que básicamente es, de nuevo, bueno, voy a... H es una función, o sea, antes voy a escribir la prueba, pero, bueno, la prueba no es nada, la prueba es fácil porque es simplemente usar lo que ya tenemos. F es una función básicamente de RL en R, y G es una función de Rn en RL, ¿verdad? G es la función que yo estoy armando acá. G es una función que son en realidad L funciones que van de Rn en R. Entonces G agarra un vector en Rn y lo manda a RL porque da un vector de L funciones. Entonces yo puedo componer esto porque los dominios calzan, ¿verdad? G agarra un punto en Rn y lo manda a RL, y F puede agarrar ese punto de RL y mandarlo a R. Entonces H, que es F composición G, es una función de Rn en R. Por lo tanto, H tiene n derivadas parciales. N en el sentido de número de derivadas, no de orden. H tiene n derivadas parciales. Entonces la fórmula lo que dice es que la j-ésima derivada de H, o sea, la derivada número j de esas n, se puede calcular con la siguiente suma. Vean que lo que estoy aquí es, calculo todas las derivadas de f con respecto a todas las variables. F tiene L variables, entonces vean que son L derivadas parciales de F. Cada una de ellas evaluada en el punto G de A por la derivada j-ésima de G de las funciones G en el punto A. Vean que esto, o sea, cada término es como hacer regla de la cadena en una sola de estas funciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sería la derivada de f evaluada en g de a por la derivada de g evaluada en a, pero aquí es la derivada primera de f y estoy tomando la primera función g. Pero esta j es esta misma j con la que estoy derivando h. Pero básicamente es, por decirlo así, ahorita escribo esta versión en notación de cálculo, pero esto sería, por ejemplo, la derivada de h con respecto a y sería algo así como la derivada de respecto a x, g de a derivada con respecto a y de g1, o sea, todas las g las derivo con respecto a y o con respecto a una variable y varío las derivadas de f. Entonces sumo todas las derivadas de f en el punto g de a y aquí las derivadas de g con respecto a la variable que me interesa. Entonces, de nuevo se enreda la fórmula, pero ahorita lo escribo de una forma más amigable. Entonces, hacer una nota. Y la prueba no es nada. Por el teorema anterior, o por el primer teorema de hoy, no sé si es el único teorema aparte de este que hemos visto hoy, por el teorema anterior, eh, y f y g, o voy a ponerlo así, más bien, g es diferenciable en a,
y f es diferenciable en g de a, ¿verdad? Porque aquí estoy diciendo que las derivadas parciales existen y son continuas. Eso implica que son diferenciables en la definición de transformación lineal. Y si g es diferenciable en a y f es diferenciable en g de a, por la regla de la cadena, versión formal, versión transformación lineal, por la regla de la cadena, h es diferenciable en a. Y aparte de eso tenemos lo siguiente. Tenemos que el jacobiano de h en a es igual al jacobiano de f en g de a por el jacobiano de g en a. Pero los teoremas anteriores, el último teorema que vimos la clase pasada, me dice cómo calcular los jacobianos. Las matrices jacobianas son simplemente las matrices de derivadas parciales. En otras palabras, bueno, aquí por los teoremas anteriores, debería ponerle nombre a estas cosas, por los teoremas anteriores, ¿quién es el jacobiano de H? El jacobiano de H es una matriz con las derivadas parciales de H. De 1H en A hasta DNH en A. Ese es el jacobiano de H. Las derivadas parciales de H. Bueno, voy a poner aquí por los teoremas anteriores. DJHA existe para todo J, ¿verdad? Porque como H es diferenciable, las derivadas parciales van a existir. Entonces tiene sentido. O sea, aquí simplemente estoy escribiendo el jacobiano de H existe y además esto pasa, que la matriz jacobiana son las derivadas parciales. Eso va a ser igual a, ¿quién es el jacobiano de f en g de a? F es una función de m variables. Entonces esto es de 1f en g de a hasta d, no me va a caer, dlf en g de a por el jacobiano de g en a. Y el jacobiano de g, de nuevo, es la matriz de derivadas parciales. Esto es de 1 g en a. Voy a hacerlo grande para poder escribir. De 1G en A, DNG en A. Perdón, aquí es G1, G1. De 1GM en A hasta DNGM en A. Están haciendo matrices cuadradas. No, que no es importante, pero tenemos eso. Ok. Entonces, ahí simplemente estoy reescribiendo esta línea de acá. Jacobiano de H son las derivadas parciales de H, jacobiano de F son las derivadas parciales de F, evaluadas en el punto correspondiente. Jacobiano de G son las derivadas parciales de G. Aquí hay que poner atención a las dimensiones, ¿verdad? Esto es una cosa de n variables, F es una cosa de L variables, y esto es una cosa de, perdón, aquí es, G es una función de L variables, perdón, son L funciones G, entonces aquí es L, GL. Es que en mis notas usé M y aquí usé L. Ok, entonces vean que, ¿qué quiere decir eso? Cuando multiplican matrices, ¿cómo se multiplican matrices? Se multiplican fila por columna. Entonces lo que me está diciendo esto es que las columnas de esta cosa bueno, esto es solo una fila por la columna correspondiente acá. Es decir, que tenemos la fórmula, ¿verdad? Es decir,
Voy a escribirlo entonces para todo j, desde 1 hasta n, la derivada j décima de a, o sea, estoy tomando una de las columnas de acá, es esta fila por la columna correspondiente acá. Entonces sería la columna j décima. O sea, sería, bueno, sería la fórmula que queremos. De 1f g de a, la columna j décima de la matriz esta de acá, la primera entrada sería derivada 1, aquí estoy haciendo algo mal. Ah, no, perdón, sería derivada j décimo porque las columnas corresponden a las variables. De g1 en a más derivada L f g de a por derivada j de gl en a. Y esa es la fórmula que queríamos probar. Ok, entonces, al menos este teorema me da una forma más operacional de calcular la derivada de una composición. Ahora, las composiciones se pueden complicar mucho acá. Pero esa es la idea. Vamos a ver qué hora es. 11:15. Ok. Voy a dejarlo ahí unos minutos y ahorita escribo eso de una forma un poco más amigable. Bueno, no sé si más amigable, pero menos formal. Más a uso de notación. Ok. Voy a pasar la página. Escrito de otra forma. Aquí eso es una cosa que un poquito depende mucho de la notación que se use. Voy a poner que si h, bueno, voy a ponerlo así. G es una función de las variables x1 hasta xn. N variables. Y eso lo manda a un vector de L funciones. L funciones de N variable cada una. F es una función de L variables. F es una función de L variables. Y H es F composición G. Voy a escribirlo así. H de x1 hasta xn es igual a F de G de x1 hasta xn. O sea, eso es F de G1 x1 xn hasta GL de x1 xn. Es decir, f tiene originalmente L variables, pero a cada una de esas variables le estoy metiendo una función de N variables. Entonces, la composición resultante va a ser una función de N variables. Ahora, acá usualmente se denota por, bueno, eso depende mucho de cómo se denote. Aquí yo estoy denotando las variables de G como X1 y las variables de F como U.
Esto es para que la fórmula tenga sentido. Vamos a ver. Entonces, yo puedo escribir la fórmula anterior de la siguiente forma. Derivada de h con respecto a x1 o con respecto a xj en el punto A va a ser igual a derivada de f con respecto a u1 en el punto G de A, derivada de G1 con respecto a xj en el punto A, más derivada de f con respecto a u2 en el punto G de A, derivada de G de 1, G2 con respecto a xj en el punto A, y así sucesivamente, más derivada de f con respecto a ul en el punto G de A por derivada de gl con respecto a xj en el punto A. A veces, o cuando se calculan, cuando se calcula en general, es decir, en términos de las variables, no en un punto, se omite la dependencia de las variables. Es decir, sería algo como así. La derivada de h con respecto a xj es igual a derivada de f con respecto a 1, derivada de g1 con respecto a xj, más derivada de f con respecto a ul por derivada de gl con respecto a xj. Ya va agarrando una forma un poquito más clara. A los ingenieros usualmente se les da un esquema. Por ejemplo, yo tengo una función f que depende de u1, u2, u3 y así sucesivamente hasta ul. Y la composición es meter a cada una de esas variables otras funciones. Entonces la composición h es agarrar esas funciones y meterles, voy a ponerles a ver cómo lo escribo un bonito. Meterle estas cosas, funciones G1 que dependen de x1 hasta xn. Bueno, a los ingenieros no se les da así de confuso, pero la idea es que se les hace un esquemita. Ok, entonces yo tengo f, que es una función ahí de l variables, y la composición que estoy haciendo es agarro f y a cada una de las variables le meto una función que es de n variables. Entonces, esta fórmula, ¿cómo se puede ver con respecto a este esquema? La derivada de esa composición se puede ver como las formas que tengo de llegar de f hasta la variable correspondiente. Por ejemplo, si yo quiero la derivada de h con respecto a x1,
¿qué formas tengo para llegar de f hasta x1? Sería desde f hasta u1 y de u1 hasta x1, sería esto, derivada de f con respecto a u1, y la derivada de, bueno, aquí u1 es g1, vean que estoy metiendo en la variable u1, la función g1, entonces la derivada es de g1 con respecto a x1. Luego la derivada de f con respecto a u2, la derivada de la función que metí en u con respecto a x1, la derivada de f con respecto a u3, derivada de g3 con respecto a x1, derivada de f con respecto a ul, la derivada de gl con respecto a x1. Y así con todas esas variables. Entonces, esta fórmula se puede sacar viendo esta esquemilla. Ahora, en los libros de cálculo para los cursos de ingeniería, se abusa la notación y se utiliza una misma letra para estas dos cosas. Es decir, la variable de f, la función que le están metiendo, le ponen el mismo nombre. Entonces, así, por ejemplo, aquí tendría de f con respecto a u1, u1 con respecto a x, de f con respecto a ul, de ul con respecto a x. Entonces, a los ingenieros, por ejemplo, o en cálculo, se presenta de la siguiente fórmula, de la siguiente forma. Por ejemplo, se les dice, sea W es igual a f de v, con u es igual a u de x, y, z, v es igual a v de x, y, z. Ni siquiera le dicen cuáles son las variables de la composición. Entonces le piden, por ejemplo, vean que ahí la esquemilla sería así. Yo tengo f, depende de u y de v, y u y v, dependen de x, y, z. Y w es la composición. W es la composición. A veces incluso ni siquiera le ponen un nombre diferente. Ponen que f misma es la composición a pesar de que f es la función de afuera en la composición. Pero entonces la formulilla W, como es una... Vean que f es una función de dos variables y le estoy metiendo dos funciones de tres variables. Entonces la composición es una función de tres variables. A final de cuentas, la composición depende de las variables que están en el nivel más bajo. Entonces yo puedo calcular derivada W con respecto a X, derivada W con respecto a Y, derivada W con respecto a Z. Entonces W con respecto a X va a ser lo siguiente. Derivada de F con respecto a U, derivada de U con respecto a X, más derivada de F con respecto a V, derivada de V con respecto a X. Y exactamente lo mismo, pero ahora con respecto a Y. Y luego con respecto a Z. Pero todo sigue el esquemilla ¿verdad? Si yo quiero llegar desde W hasta X, tengo que hacer F con respecto a U con respecto a X. F con respecto a V con respecto a X. De W a Z sería F con respecto a U con respecto a Z, F con respecto a V con respecto a Z. Pero a los ingenieros se les presenta de esta forma. Ahora, yo sí quisiera que para términos de examen me lo escriban, porque esto es muy ambiguo, ¿verdad? Esto depende mucho de cómo nombre uno a las variables. O sea, derivada de f con respecto a u, aquí estoy usando una variable del mismo nombre que una función, entonces está como raro. La notación sería esta. En lugar de decir derivada de f con respecto a u, sería esto es más formal, porque me dice que es la derivada de f con respecto a la primera variable de f,
independientemente del nombre que tenga. Voy a hacer un ejemplillo para ver cómo se puede escribir eso de manera bonita. Bueno, menos fea. Bueno, fea, pero más correcta. Ahí ustedes juzgarán la belleza de la forma en que se escriba. Veamos un ejemplo. Sea f una función de dos variables. ¿Ok? Y g de v, bueno, voy a ponerlo así. G una función de dos, bueno. O sea, al final todos van a ser funciones de dos variables, entonces mejor los pongo así. F, G y H, funciones de dos variables. F no sabemos quién es, pero G de v es igual a v a la 2 más v a la 2. Y H de v es igual a u entre v. Y F no es una función desconocida. Hallar, bueno, y sea W igual F composición GH. O lo que es lo mismo F de GH. Hallar las derivadas parciales. Cuando digo solo derivadas parciales, son derivadas de primer orden. Hallar las derivadas parciales de W. En un punto V en términos de las derivadas parciales de f. ¿Ok? O sea, como digo, un punto v y v son las variables, entonces quiero decir las derivadas parciales en general, sin evaluar en ningún punto. O sea, en un punto v arbitrario. Ahora, a los ingenieros no se les pregunta así tan formalmente. O sea, básicamente una pregunta para los ingenieros sería algo así. Bueno, aquí debería haber escrito f continuamente diferenciable o derivable. Em, a los ingenieros se les pregunta así, ¿verdad? Nada de hipótesis ni nada, ¿verdad? Simplemente W es igual a FUV, en U metan esto, en V metan esto, calcule derivadas. Entonces pide estas formulillas, a veces se le dice quiénes son las funciones. Entonces, por ejemplo, si yo aquí les digo quién es U y V, pueden calcular derivadas de U y V explícitamente. Y las derivadas de F pues quedan así porque no sabemos nada más sobre F. Entonces, usualmente se les pide que calculen las derivadas o calculen las derivadas y verifiquen que se satisface cierta igualdad o lo que sea. Pero bueno, calculemos las derivadas de esta cosa. Voy a darles unos segundos para que copien eso. Son las 11:32, entonces creo que es seguro solo este ejemplo y nos vamos. De hecho, a mí siempre me frustró cuando di cálculo 3, que lo he dado toda la vida por la forma en que preguntan las cosas, ¿verdad? No tienen, o sea, incluso es difícil, si no se usa la notación correcta, es difícil explicar
las cosas, porque a veces, por ejemplo, utilizan W para la misma función f, entonces a veces los estudiantes entran en caos porque hay un f aquí y un f acá también, y a veces se cancelan, y a veces, o sea, si las cosas se escribieran bien no se cancelarían, pero si hay la misma letra a ambos lados puede que se cancelen o puede que se enrede más, entonces la idea es, aquí les voy a preguntar con las hipótesis necesarias. Ok, entonces, tenemos esas funciones. Vean que no tengo f, entonces por eso dice que la respuesta va a quedar en términos de las derivadas parciales de f, porque yo no sé quién es f, pero sí tengo g y h. Y h, bueno, g es continuamente diferenciable en todo lado. Con h hay que tener cuidado, con h se elige un dominio donde, donde el v tenga sentido, sea distinto de cero, pero o sea, vamos a asumir que está definido en un lugar donde h es válido. Entonces, voy a escribirlo en notación, notación formal, en notación de derivadas parciales. Entonces, yo quiero la primera derivada de W. Quiero la primera derivada de W en un punto V. Bueno, voy a omitir las dependencias de momento. Entonces, bueno, voy a ponerles. La primera derivada de W en un punto V va a ser lo siguiente, va a ser la primera derivada de F en el punto G de V, H de V, GH, o sea, esto es una función de dos, ¿verdad? Es una función de dos entradas. Entonces es f evaluado en la función de adentro, que la función de adentro es una función vectorial, que son dos funciones, por la derivada de g en un punto v más derivada 2 de f en un punto gv por la derivada 1 de h en el punto v. De acuerdo con la fórmula es eso. Es la primera derivada de f vean que estoy calculando la derivada 1. Entonces, las funciones de adentro las derivo con respecto a esta variable y varío las derivadas de f. Entonces, aquí este es el g1 y este es el g2, por decirlo así, pero les puse g y h porque no sé, para distinguirlas, para complicar la vida. Ahora, yo puedo calcular directamente esas derivadas. Yo puedo calcular quién es de 1, gv, y yo puedo calcular quién es de 1, h de v. Esas son simplemente las derivadas parciales con respecto a la primera variable, con respecto a u. G es u a la 2 más v a la 2, h es u entre v. Entonces la derivada de esto con respecto a u es 2u y esta es menos 1 entre v. Perdón, 1 entre v. Ok, entonces esas sabemos quiénes son. O sea que yo puedo escribir que la derivada de w con respecto a la primera variable, o sea, con respecto a u, va a ser 2u de 1f en, adentro puedo poner lo que son las funciones, u a la 2 más v a la 2, 1 entre v, más 1 entre v de 2f, u a la 2 más v a la 2, 1 entre v. De la misma forma, la segunda derivada de w, perdón, la derivada de w con respecto a la segunda variable, eso es de 1f en el punto gv, hv, por de 2 de g en el punto v, más de 2f, gv
HV D2G, perdón, D2H V. Y yo puedo calcular directamente las derivadas de G y de H con respecto, esta sería la derivada de G con respecto a la segunda variable, que es 2V, y esta es la derivada de H con respecto a V, que es menos U entre V cuadrado. Entonces, esa derivada va a ser de 1 de F, y aquí simplemente sustituyo quiénes son U y H, U entre V, voy a escribirlo así en 2V, menos 1, menos U entre V cuadrado, de 2F, V a la 2 más V a la 2, U entre V. Entonces, esas son las derivadas parciales de la función W. Acepto que no pongan la dependencia de las variables, es decir, pueden escribir, o sea, para no tener que estar arrastrando el argumento de la función a cada rato, pueden escribir, por ejemplo, de 1 de W es igual a 2U, ¿cómo era? 2U de 1 de F más 1 entre V de 2 de F, y de 2 de W es igual a 2V de 1F más o menos 1 entre V cuadrado de de 2 de F. Vean que se repite de 1 de F, de 2 de F en ambas, y lo que cambia es esto. Esto precisamente porque esto es un producto de matrices, ¿verdad? Esto es, o sea, básicamente ustedes pueden escribir que de 1 de W es igual a de 1F de 2F por de 1G de 1H, y de 2 de W es igual a de 1F de 2G, perdón, de 2F por de 2G de 2H. O más general, de 1W de 2W es igual a de 1F de 2F por de 1G de 1H de 2G de 2H, que es la forma en jacobianos, ¿verdad? Entonces, estas dos fórmulas son precisamente los dos resultados de multiplicar estas matrices. En notación de ingenieros, en notación de cálculo 3, eso sería la derivada de W con respecto a U es igual a 2U derivada de F con respecto a U más 1 entre V derivada de F con respecto a V y derivada de W con respecto a U es 2V derivada de F con respecto a U más o menos U entre V cuadrado, que me comió U, perdón, U entre V cuadrado derivada de F con respecto a V. Así sería en la notación de cálculo. ¿Qué hora es? Sí, quería calcular unas derivadas de segundo orden, pero puede que se alargue mucho y ya es tarde. Ok, entonces, preferiblemente, bueno, no, para el examen, para efectos de examen o tareas, les pido esta notación. Porque esto, de nuevo, como les dije, depende mucho de cómo se nombren a las variables de f y df. Lo que sí pueden hacer para no tener que arrastrarlo es
dejar de arrastrar el argumento de la función. Aquí hay que tener cuidado que las derivadas de f dependen de las funciones de adentro, como dice la regla de la cadena, ¿verdad? Que son las derivadas de la función de afuera evaluadas en la función de adentro. Entonces, pero es muy tedioso tener que arrastrar esto a cada rato, pero la idea es esta. Con esto ya me dicen cuáles son las derivadas de f. Preguntas sobre la clase de hoy. Bueno, hasta ahora veo los mensajes del chat. De en 8 tiene examen de 360, entonces si puede dar más tiempo para la tarea. El día después del próximo jueves, ok. El examen es en la mañana, la dejo para la tarde. No, mentira. No, no, ahí va a ver, como igual probablemente la deje igual, la asigne hoy para que lo entreguen el sábado antes de las 11:59. Eh, entonces probablemente lo haga así. Alguien puso una carita triste, supongo que eso fue en el momento en que dije que hoy dejaba tarea. Ok, entonces si no hay preguntas sobre la clase de hoy, voy a detener la grabación.